Ministerio de Desarrollo Humano. Sí. Por este tema, vamos a arrancar por hablar del tema COVID. Licenciado Arroyo, Diego Madueri de Radio 1 lo saludo con Fanny Morales aquí de los estudios. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Darío y Fanny? Un gusto hablar con ustedes nuevamente y a través de ustedes con toda la audiencia. Bien. Diego, vamos a empezar por ahí. Diego es mi nombre. Diego, perdón. Está bien, perdón, Diego. No hay problema, no hay problema. Arroyo, ¿la gente se está vacunando contra el COVID? La gente está comenzando a vacunarse nuevamente contra el COVID porque los casos volvieron a aumentar, ¿sí? Eso es una regla que se viene dando y tenemos que hablar lamentablemente porque los refuerzos contra el COVID-19 tienen que ser aplicados correctamente y por todos los medios los estamos informando siempre de los grupos poblacionales a los cuales está dirigida la vacunación contra el COVID-19 y en qué momento hay que dárselo, según la edad de la persona o el estado de salud que tenga. Ahora tenemos un creciente aumento de personas que están demandando la vacunación en todos los vacunatorios de la provincia. Acá en Capital hay más de 26 vacunatorios y nos preguntamos dónde están los vacunatorios. Los vacunatorios están en cada centro de salud y en cada hospital del sistema público de vacunación. ¿Tenemos vacunas de COVID-19? La respuesta es sí, tenemos disponibles para todos los grupos poblacionales. ¿Hay vacunas? ¿Qué laboratorio están utilizando hoy? En este momento tenemos la vacuna del laboratorio Moderna. Esta Moderna en particular es de las mejores porque es la única vacuna que se puede aplicar a los lactantes desde los 6 meses de vida y de ahí en adelante sin límites de edad a cualquier persona, ¿sí? Esta Moderna es bivariante, que quiere decir que contiene o protege contra 2 cepas distintas de las subvariantes del virus SARS-CoV-2. La variante de Wuhan, que es la original, que se originó en China, y una cepa de la variante de Omicron, sí, que es de las más contagiosas. Entonces es una vacuna segura, es efectiva, tiene pocos eventos adversos porque muchas personas al momento de hacer la consulta le consultamos por qué dejó de vacunarse si tiene que seguir con los refuerzos y nos manifiestan que al haberse colocado por ejemplo AstraZeneca u otra vacuna, los eventos adversos han sido de leves a moderados, postración en cama, fiebre, dolor corporal. Esta vacuna en particular, el principal efecto adverso es el dolor en el sitio de inyección, como cualquier vacuna, ¿sí? Que esto, tomando un analgésico, cede en el periodo de 24 a 48 horas, ¿sí? Hay muy pocos eventos de fiebre o de dolor corporal, entonces estamos hablando de una vacuna que es segura, que fundamentalmente es efectiva y que tiene pocos eventos adversos. Y es una vacuna que logísticamente es conveniente para nuestra región, porque vuelvo a repetir, es la misma vacuna que le podemos aplicar a un bebé a los 6 meses, a un niño a los 5 años, a un adolescente de 16, a un adulto joven de 25, a uno de 45 o una persona de 80 años. Entonces, el abanico de posibilidad de usarla es amplio y volvemos a repetir, segura y efectiva. Buen día, licenciado, ¿cómo está? Dijo, con un analgésico se calmaría este efecto, digamos. ¿Cualquier analgésico? Sea, o principalmente en este contexto donde también hay muchos casos de dengue que se están comenzando en aumento, preferentemente preferiríamos el paracetamol, ¿sí? Igual la consulta al sistema de salud, en particular al vacunatorio donde se aplicó, es oportuna para que el vacunador o el equipo pueda revisar esa zona que seguramente va a estar inflamada, va a estar hinchada, va a estar enrojecida, va a tener temperatura, todos los signos de la inflamación. Y tenemos que aprovechar también a todos los que nos están escuchando, si aparece ese signo de inflamación, de hinchazón en el brazo, en el lugar donde se aplicó esta vacuna o cualquier otra, la recomendación es no aplicar alcohol, no aplicar pomadas, no aplicar nada más que sea un paño limpio, humedecido, frío, para que ceda la inflamación y hacer la consulta oportuna, ¿sí? Nada de pomadas, nada de ungüentos, nada de cremas, porque esto lo que puede hacer es infectar el sitio de inyección. Paño limpio y frío en el sitio de aplicación y con esto va a comenzar a ceder o a disminuir los síntomas.
A ver, este es un refuerzo, sería para algunos quinta dosis, ahora algunos hasta sexta dosis, otro puede llegar a ser la cuarta. Efectivamente. Todo depende cómo vino su cronograma y su plan propio. Tal cual. Lo recomendable es tener ¿cuántas dosis? Lo recomendable es tener el esquema primario, que son mínimo 2 dosis, y de ahí los refuerzos cada 6 meses, ¿sí? Si es mayor de 50 años, estamos hablando de cualquier persona mayor de 50 años, tenga o no alguna comorbilidad, solamente el hecho de ser mayor de 50 años tiene un factor predisponente para complicaciones contra el COVID-19. Entonces, mayor de 50 años, universalmente los refuerzos son cada 6 meses. Así tenga 2 dosis, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 dosis, ¿sí? Los refuerzos son cada 6 meses. Ayer, por ejemplo, tuvimos contacto con una persona que tiene 52 años y me dice, yo ya tengo hasta la 4ª dosis. Revisamos su carnet y la 4ª dosis se aplicó hace más de 1 año y medio. Entonces, como los refuerzos son cada 6 meses, le hicimos el refuerzo correspondiente y le dijimos que a los 6 meses tiene que volver a hacerse el refuerzo. Supongamos una persona de 35 años que tiene diabetes y tiene 5 dosis y la última dosis se la dio hace poco más de 1 año o hace 1 año, por tener diabetes y ser menor de 49 años, los refuerzos son también cada 6 meses. Entonces esta persona se aplica hoy la vacuna 16 de enero, para el 16 de julio en adelante tendría que hacerse un refuerzo, ¿sí? Entonces el esquema es más simple ahora. Independientemente de qué 50, vacunas, de qué laboratorio se puso antes, si por ahí tiene Sputnik, AstraZeneca, o ¿cómo se llama? Pfizer, independientemente de lo que tenga colocado previamente esa persona. Le comento mi caso, Madoveri. A ver. Yo, por ser personal de salud, tengo 2 dosis de Sputnik, tengo 2 dosis de AstraZeneca, tengo 2 dosis de Pfizer y ya tengo 2 dosis de Moderna, ¿sí? Tengo un clericó, una ensalada de vacunas porque eran las vacunas disponibles, porque la posibilidad de combinación de esquemas entre vacuna y vacuna estaba aprobada y probada. Entonces, ¿tengo riesgo yo? Sí tengo riesgo porque soy personal de salud, porque tengo contacto con personas enfermas o con personas sanas. Entonces, para cuidarme y proteger también solidariamente a las personas o a los pacientes, me tengo que vacunar por ser personal de salud cada 6 meses con la vacuna que esté disponible. Entonces, ya tengo 8 dosis con 4 vacunas distintas, ¿sí? Bien. Entonces, la recomendación siempre va a ser aplicarse los refuerzos independientemente de las dosis previas que se tengan. Y no esperemos a que haya un brote o aumento de casos, porque estos episodios van a continuar en el tiempo en la medida que no nos vacunemos. Licenciado, y los test, los hisopados, ¿no? Si uno tiene sospecha, puede ir también así libremente a pedir que se los realicen en los distintos centros de salud. Sí, preferentemente, y las personas consultan cuando tienen algún tipo de síntomas, ¿sí? Recordemos que en este momento del año no es muy frecuente las infecciones de las vías respiratorias, que se dan con mayor frecuencia en la época de invierno. Claro, exacto. Y por eso es bueno inmunizarse ahora, previo al invierno, digamos. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de expresar, Amadori. Es conveniente vacunarse ahora para estar protegido los próximos 6 meses si tengo algún problema de salud, o soy mayor de 50 años, o soy personal de salud, o por todo 1 año si no tengo ningún problema de salud y tengo menos de 50 años, ¿sí? Y cuando comience próximamente la campaña de vacunación antigripal, que suele iniciar fines de marzo, principios de abril, ahí las personas que pertenecen a los grupos con factores de riesgo también se pueden aplicar conjuntamente antigripal y COVID, o si ya se vacunó contra COVID, se puede vacunar con antigripal, ¿sí? Entonces, lo ideal es ahora estar correctamente vacunados para estar protegidos durante el invierno. Arroyo, ¿cómo diferencia una persona, obviamente sin la asistencia de un profesional, si es COVID o sospecha de COVID o es dengue? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde lo percibe el paciente? Es muy difícil que lo autoperciba o lo pueda percibir el paciente, porque los síntomas pueden ser variados. Incluso en la misma enfermedad hay personas que para dengue
la fiebre casi siempre está presente, hay veces la diarrea está presente o no, hay veces la cefalea intensa está presente o no. Entonces, ante la presencia de síntomas, consultar al equipo de salud. Los síntomas más frecuentes para COVID últimamente son síntomas de tipo respiratorio muy parecidos al resfrío, ¿sí? Entonces, ante un síntoma o ante la aparición de un síntoma de algún integrante del grupo familiar, acudir a la consulta del centro de salud más próximo para que el equipo sanitario evalúe, ¿sí? Haga una anamnesis, haga un diagnóstico y pueda resolver la situación. Entonces, ante un síntoma, no automedicarse, eso es fundamental, ¿sí? No porque si tuve fiebre me fui al doctor y hace 3 meses me recetó amoxicilina, ahora vuelvo a tener fiebre y vuelvo a tomar amoxicilina. No, bajo ningún punto de vista, ¿sí? Y esto es lo que hace que se frecuente o que aparezca la resistencia antimicrobiana a los antibióticos por la automedicación. Entonces, síntoma cualquiera fuese, acudir al sistema de salud para que sea correctamente atendido. Licenciado, y si se confirma un caso de COVID con un familiar, digamos, ¿cómo se tratan en el hogar? ¿Se vuelve a ese sistema de aislamiento con la persona confirmada? Sí, preferentemente positiva. La persona diagnosticada positiva tiene que hacer el aislamiento fundamental. El equipo de salud va a revisar el historial de vacuna de estas personas, porque cuanto más dosis tenga aplicada o recientemente se haya aplicado alguna dosis, sí, los síntomas van a ser menos frecuentes y las posibilidades de complicación de internación también van a disminuir. Así que el que es diagnosticado tiene que estar en su domicilio como mínimo 5 días, sí, tiene el esquema completo de vacunación, ¿sí? Y si los síntomas se incrementan, volver, por supuesto, a tener contacto con el sistema de salud para una reevaluación. No sé si es su caso, su área específica, si usted es del área de inmunizaciones, la provincia no está aplicando oficialmente la vacuna contra el dengue. ¿Es compatible la vacunación de alguien que pueda ir a una farmacia y comprarla si tiene el dinero suficiente para hacerlo o le cubre su obra social, y al poco tiempo vacunarse contra el COVID, o viceversa, primero COVID y después dengue? ¿Cómo tienen que ser los plazos de tiempo entre una y otra vacuna? En este momento tenemos muchos casos como el que estás mencionando, Maduri. Personas que pueden acceder a la farmacia a adquirir el producto de la vacuna contra el dengue, ¿sí? En la farmacia se le pide la indicación médica para poder vendérsela, y en nuestros vacunatorios estamos exigiendo también la indicación médica para aplicarla, porque no es una vacuna recomendada universalmente, es a virus vivo y atenuado y tiene sus contraindicaciones y sus observaciones al momento de vacunarlo. ¿Me puedo aplicar la vacuna del COVID y junto el mismo día, en el mismo momento, la vacuna contra el dengue? La respuesta es sí. Son vacunas totalmente distintas, no son incompatibles. Me doy la del dengue en un lado y la del COVID del otro lado. No en el mismo brazo. Hace una semana, exactamente, preferentemente en sitios anatómicos distintos. Pregunta la señora que vino ayer a nuestro vacunatorio: licenciado, hace 2 semanas me puse la vacuna del COVID y hoy pude acceder a comprar la vacuna contra el dengue. ¿Me la puedo colocar? La respuesta es sí también, sí, se puede colocar. Ahora, ¿qué sucede si aquella persona fue diagnosticada con dengue, positivo para dengue, cualquiera de los serotipos, y quiere vacunarse? Tiene que esperar como mínimo 3 meses. ¿Vacunarse contra el diagnóstico COVID o contra dengue? El dengue? No, contra el dengue. Si tuvo dengue, tiene que esperar más de 3 meses para aplicarse la vacuna contra la misma enfermedad, contra el dengue. Exactamente. Y después de 3 meses, la segunda dosis, ¿sí? No se queda con una sola dosis, porque la vacunación de esta vacuna en particular, de producto Qdenga para el laboratorio Takeda, son 2 dosis separadas como mínimo por 3 meses. O sea, si tuvo dengue, 3 meses para recién poder aplicarse la del dengue. Y si tuvo dengue, ¿se puede aplicar la de COVID? Preferentemente vamos a esperar como mínimo 21 a 28 días, ¿sí? Porque la infección misma contra el COVID-19, el virus produce una leve inmunosupresión, es decir, un deterioro del sistema inmunológico. Entonces vamos a dar tiempo a recuperación. Si puede ser después del mes la vacunación, mucho mejor. Mucho mejor. Exacto, entonces... Acá me pregunta alguien, Arroyo, sufro de epilepsia, sí. ¿Me puedo poner la vacuna contra el COVID?
Epilepsia. Por supuesto que sí. Es recomendable, no tiene ninguna contraindicación. La epilepsia, el asma, la hipertensión, los inmunosuprimidos, las personas que estén trasplantadas de riñón o de páncreas o del corazón. Con más razón tiene que estar aplicada. Con más razón la indicación fuertemente de los inmunocomprometidos para vacunarse contra el COVID-19. Arroyo, ¿cómo están viendo en la cartera, porque sé que ustedes se reúnen, tienen mesa de trabajo ahí en Desarrollo Humano, el tema del dengue? Estoy viendo una información que dice que el NEA tiene mayor porcentaje de casos positivos, de casos febriles, que terminan convirtiéndose casi en 95% en dengue. ¿Cómo están viendo ese escenario de salud con relación a esta otra enfermedad, el dengue? Diego, si yo le diese mi opinión, voy a estar pecando hasta quizá por mentiroso, porque como no tenemos todavía incluida la vacuna contra el dengue, la respuesta te la puede dar otra área del ministerio, que es el área de epidemiología en particular, para que te pueda brindar más información. Lo que sí yo puedo recomendar es que todo lo que se recomienda actualmente para evitar la picadura de la Aedes aegypti, para evitar los criaderos, sí, tener el patio limpio, el pasto corto, los reservorios de agua limpia como los bebederos de animales, lavarlos frecuentemente, sí, raspar con una esponja, si es con agua hirviendo mucho mejor. Los desagotes de los splidos de aire acondicionado que conservan agua limpia, también vaciarlos y lavarlos diariamente. Ver si en el fondo de nuestra casa hay envases de alguna bebida, ya sea de vidrio descartable, que esté abierta y hacia arriba, que pueda colectar agua. El uso de los repelentes en horario vespertino y en horario matutino, es decir, todo lo que podemos evitar para que el vector se reproduzca y pueda seguir transmitiendo esa enfermedad. Eso es fuertemente recomendable. Arroyo, gracias por hablar con Radio 1. Gracias a ustedes por la entrevista y un saludo a toda la audiencia. El licenciado Julio Arroyo, jefe